Buenas tardes, espero se encuentren bien, tanto ustedes como sus familias. Como siempre es un gusto volver a encontrarnos virtualmente en esta serie de webinars en tiempos de COVID-19. Soy la doctora Gisela Chomsky, directora médica de US Ophthalmic, y en esta oportunidad compartiremos una temática de suma importancia, los tips del estrabismo para el oftalmólogo general, ya que todo médico oftalmólogo debe comprometerse en la prevención de la ambliopía, en su correcto diagnóstico, derivación y tratamiento. Y para ello tenemos el honor de contar con la presencia del profesor doctor Leonardo Fernández Irigaray, eximio colega y excelente profesional con quien además nos une una larga amistad. Médico especialista en oftalmología y por supuesto médico especialista en oftalmología infantil, magíster en estrabismo y otros trastornos de la motilidad ocular, habiéndose formado en la prestigiosa Clínica de Ojos Dr. Nano en Buenos Aires, Argentina, en donde actualmente se desempeña como jefe del departamento de estrabismo. El doctor Irigaray posee una amplia trayectoria docente en diferentes universidades, tanto en Buenos Aires, Argentina, como la Universidad de Buenos Aires, la Universidad de Morón, la Universidad de El Salvador, la Universidad Católica Argentina y la Universidad de Maimónides, como también en el Instituto de Oftalmología Conde de Valenciana en México. Por supuesto, participa, como siempre, activamente como miembro titular en calidad de disertante, coordinador y director de numerosos cursos. También lideró como presidente al Consejo Argentino de Estrabismo y al Consejo Latinoamericano de Estrabismo. Y actualmente se desarrolla como secretario general del Consejo Latinoamericano de Estrabismo y vocal de la Sociedad Argentina de Oftalmología. Por último, para una mejor organización, al final de la presentación les vamos a dejar unos minutos para que puedan exponer sus inquietudes. Y por supuesto, muchas gracias, doctor, nuevamente por su presencia y su colaboración y su participación en este webinar. Lo vamos a estar escuchando atentamente. Le doy la palabra, doctor. Muchísimas gracias por la presentación, Gisela. Realmente es un placer trabajar en equipo para esto que dimos justamente en denominar los tips del estrabismo para el oftalmólogo general. Entonces, vamos a comenzar con la definición del estrabismo. ¿Qué es el estrabismo? El estrabismo es la pérdida del alineamiento ocular causada por disturbios de la visión binocular. Entonces, en nuestra práctica diaria, lo que vamos a poder encontrar es este tipo de pacientes, las caras. Un paciente cuando desvía el ojo hacia adentro. Esto se llama esotropia. Ahí vemos cómo en la imagen se resalta el ojo izquierdo desviado hacia la nariz. Un ojo puede estar desviado hacia afuera. Esto es la exotropia, la desviación hacia afuera. Un ojo puede estar desviado hacia arriba y se denomina hipertropia. Y un ojo puede estar desviado hacia abajo y se denomina hipotropia. El estrabismo puede llegar a ser, como es muy frecuente verlo, en los niños. Pero para el oftalmólogo general justamente vamos a buscar esto. El estrabismo no es una patología solamente del oftalmopediatra. El estrabismo es una patología de todas las edades. Por eso es muy importante reconocer a una patología en un chico, en un adolescente, en un adulto o en un adulto mayor. ¿Qué es lo que vamos a buscar justamente en este tipo de patología? Fundamentalmente, el desarrollo de la visión y de la visión binocular. Esa es la base del estrabismo. Pero después debemos cuidar de manera muy importante cosa, la cosmética, para que ese paciente se sienta cómodo con sus ojos alineados. El estrabismo podemos clasificarlo como estrabismo esencial, como tenemos acá un paciente que desvía un ojo hacia adentro. El estrabismo puede clasificarse en paralítico, como vemos en esta segunda imagen, como el ojo izquierdo tiene esa limitación en la abducción. Podemos tener un estrabismo restrictivo, vemos a esta paciente como tiene su ojo derecho en hipotropia y como tiene esa dificultad en la elevación de este ojo, o el estrabismo puede llegar a ser denominado un estrabismo de tipo sensorial. Vemos acá en este paciente su ojo izquierdo que tiene esa mancha central. Eso se llama leucocoria. Y esta leucocoria lo que nos hace es una falta en el desarrollo de la capacidad visual, una ambliopía por deprivación. Entonces, ¿qué sucede? Se nos desvía el ojo
como en este caso, hacia la nariz, hacia adentro. El estrabismo puede presentarse de manera latente. ¿Qué significa eso? Vamos a ver al paciente con sus ojos alineados, pero es muy importante tenerlo en cuenta porque son pacientes que tienen mucha sintomatología, dolor de cabeza, cansancio visual, dificultad para hacer foco. Entonces es muy importante que en nuestra consulta general podamos evaluar este tipo de desviaciones latentes. Un estrabismo puede llegar a ser intermitente, como vemos acá en esta paciente, tiene sus ojos alineados, pero tiene otros momentos que tiene su ojo claramente desviado hacia afuera, su exodesviación. Entonces, estos pacientes, muchas veces los papás nos dicen, hay momentos que tiene sus ojos derechos, pero hay otros momentos que desvían. Estos pacientes debemos cuidar y de manera muy importante el desarrollo y el cuidado de su visión binocular. Siempre este cuidado debe ser desde chico. Y el estrabismo puede presentarse de manera permanente, como vemos acá, en este caso, como tiene su ojo derecho desviado hacia adentro. Entonces, latente, que da mucha sintomatología, intermitente, tenemos que tener mucho cuidado en ese interrogatorio, porque generalmente los padres nos traen este diagnóstico en bandeja y el permanente, el que es evidente. El estrabismo puede llegar a presentarse de esta manera, que se llama no alternante. Y cuidado, cuidado del oftalmólogo general. ¿Por qué? Porque este caso justamente es el paciente que puede desarrollar ambliopía. ¿Por qué? Porque su ojo derecho, como vemos acá en esta imagen, no está alineado. Entonces, esa es una de las causas de ambliopía. ¿Qué tenemos que hacer con estos pacientes? Siempre, recordando a mi querida doctora Nélida Melec, hacer un control oftalmológico completo. ¿Para qué? Para diagnosticar si tiene un error refractivo y además empezar a trabajar con el parche en el ojo director. Por eso este paciente tiene sus anteojos con la corrección y además tenemos el ojo izquierdo tapado. Siempre el parche sobre la piel y arriba los anteojos. Y después tenemos este otro tipo de estrabismo, que es el estrabismo alternante. Acá vemos claramente cómo esta paciente desvía su ojo izquierdo, pero por otros momentos desvía su ojo derecho. Yo hace 26 años que trabajo en la clínica de ojos del Dr. Nano, acá en Buenos Aires, en la Argentina, y esto lo aprendí muchísimo de Teresa Nano, cuando le decía siempre a los pacientes y a los familiares, es muy importante que se desvíe un ojo y el otro. Pero ¿cómo quiere que se desvíen los dos? Sí, eso es muy importante, porque cuando tenemos alternancia, ¿de dónde estamos sacando ese paciente? De la ambliopía. Entonces recordemos como tips, el paciente que no alterna es un paciente que tiene todas las chances de tener un ojo amplio. El estrabismo puede presentarse como comitante. Entonces, ¿qué tenemos? Un paciente acá en posición primaria, cómo desvía su ojo izquierdo hacia afuera. Cuando lo hacemos mirar en las lateroversiones, tanto izquierda como derecha, vemos cómo los ojos acompañan de una manera armónica. En posición primaria tiene mayor ángulo de estrabismo que en las lateroversiones. Es un estrabismo comitante. Pero tenemos este otro tipo de estrabismo, que es el incomitante. Y acá tenemos que estar siempre muy cuidadosos con este tipo de estrabismo. ¿Por qué? Porque podemos estar ante la presencia de un paciente con una paresia muscular, como tenemos acá en esta paciente. Esta paciente está desviando su ojo izquierdo hacia adentro, tiene una esotropia, y efectivamente cuando mira en la lateroversión derecha, sus ojos acompañan bien. Pero cuando mira en su lateroversión izquierda, esta paciente tiene una limitación en la abducción del ojo izquierdo. Estos pacientes es muy frecuente que puedan presentarse con diplopia, y esta es una de las causas que uno tiene que detectar justamente si tienen comitancia o incomitancia en los movimientos oculomotores. Esta incomitancia también puede presentarse en la mirada vertical. Vemos acá, la imagen central es posición primaria, en la supraversión y en la infraversión. Acá tenemos esta paciente que desvía su ojo derecho sutilmente hacia afuera. En la mirada de infraversión vemos como los dos ojos acompañan de una manera armónica. Pero cuando lo hacemos mirar hacia arriba, vemos claramente cómo se abre ese patrón. Y esto es un patrón alfabético en B corta. ¿De acuerdo? Esta paciente tiene una exodesviación, una exotropia en B corta. ¿Qué significa?
que desvía más arriba que abajo. Es muy importante para el oftalmólogo general empezar a cuantificar el estrabismo. Entonces, ¿de qué manera vamos a poder cuantificar el estrabismo? A través del test de Hirschberg. Este es un test muy sencillo, que vamos a poder hacerlo con qué? Iluminándole las pupilas a nuestros pacientes. Y entonces ahí vamos a poder observar, como en la primera imagen dice normal. ¿Por qué? Porque esa luz está en el centro de la pupila. Mientras que en esta segunda imagen, ahí donde tenemos el círculo colorado, vemos que se empieza a desplazar esa luz. Y entonces llamamos 15 grados cuando está en el borde de la pupila. Será de 30 grados cuando está en medio del iris y será de 45 grados cuando está en el limbo esclerocorneal. Entonces es muy importante ya empezar a cuantificar este estrabismo del paciente que tenemos en nuestro consultorio. ¿De qué otra manera vamos a poder cuantificarlo? A través del test de Krinsky. El test de Krinsky va a venir muy bien para el paciente que tiene una ambliopía profunda o para un paciente poco colaborador. Vamos a poder tener un valor aproximado sumándole qué cosa, el prisma para la medición. Vemos acá efectivamente que tenemos un paciente con una exodesviación, un ojo desviado hacia afuera. Entonces vamos a colocar el prisma con la base nasal, ¿de acuerdo? ¿Para qué? Para que de esa manera podamos cuantificar el estrabismo de este paciente. Este es un test de Krinsky directo, por eso lo estamos colocando en el ojo fijador del paciente. Y la prueba madre para los estrabólogos es el cover test, que los invito a todos los oftalmólogos generales para que puedan hacerla. Pero acá tenemos que tener en consideración que tenemos que tener colaboración por parte del paciente. El paciente debe tener una fijación central y una agudeza visual mínima y debe tener un control de la acomodación. Por eso siempre es tan importante, primero, antes de pasar a medir un estrabismo, tener un control general. Porque de esa manera vamos a conocer fundamentalmente si ese paciente tiene un vicio de refracción, cómo está la retina, cómo están los medios. Una vez que tenemos el control general, ahí empezaremos con las medidas del estrabismo. Y ahora sí, entonces, ya que tenemos la base del estrabismo, vamos a empezar con este eslogan: lo básico, lo importante y lo urgente. Esto lo tomé de un curso que está por comenzar, que es del Consejo Argentino de Oftalmología. Me gustó mucho porque vamos a remarcar fundamentalmente en los tips del estrabismo para el oftalmólogo general qué es lo que tenemos que tener en cuenta. Entonces vamos a tener los controles sugeridos en oftalmopediatría cuando tenemos un paciente con un epicanthus, la posición anómala de la cabeza, el tortícolis, la ambliopía, la refracción. Vamos a hablar sobre esodesviaciones, sobre exodesviaciones, hablaremos sobre diplopia, sobre paresia, y cerraremos entonces con cada caso es el caso. Entonces, ¿cuáles son los controles sugeridos en oftalmopediatría? La Sociedad Argentina de Oftalmología Infantil nos da esta recomendación y es muy importante poder llevarla a cabo. El primer control lo tenemos que hacer ¿cuándo? En el recién nacido. ¿Por qué es importante? Porque si detectamos una leucocoria, puede llegar a ser una catarata congénita. Ese paciente deberá ser tratado alrededor de los 2 meses, 2 meses y medio, ¿para qué? Para evitar que no desarrolle una ambliopía. Entonces es muy importante cuidar el desarrollo de la visión de estos chicos desde que nacen. Si tenemos un paciente prematuro, tendrá un esquema en particular de cómo tendremos que hacer los controles oftalmopediátricos. Acá vamos a basarnos en el paciente que presumimos que puede llegar a ser un chico sano. El segundo control, ¿cuándo lo vamos a poder hacer? Al 6º mes de vida. Y acá lo único que vamos a necesitar es tener paciencia para poder hacer el control a este chico. Y vamos a poder conocer cuál es su fijación, vamos a poder ya conocer su refracción, vamos a hacerle, por supuesto, también su fondo de ojo. El tercer control, como acá nos dice este muchachito, vamos a hacerlo cuando este chico tenga 1 año. Y efectivamente ya vamos a poder empezar a cuantificar otra cosa. Un chico de 6 meses, 1 año, un preverbal, podemos hacer un control de la visión. ¿De qué manera? Con la fijación o si no a través del test de la mirada preferencial. Cuando hacemos el siguiente control, a los 3 años. Ya al chico de 3 años perfectamente vamos a poder cuantificar la visión con los octotipos. Un chico de 5 años vamos a poder ya conocer la visión con la letra E, con la lateroversión, y un chico
a partir de los 6 años, con las letras del abecedario, perfectamente vamos a poder hacerle su control general. Entonces, siempre, recién nacido, 6 meses, 1 año, 3 años, 5 años y anualmente. Siempre dilatar las pupilas y realizar un fondo de ojo con oftalmoscopía binocular indirecta. Nosotros tenemos a la doctora Adriana Pandiño, que es la jefe del servicio de oftalmología del Hospital Garrahan, de acá de Buenos Aires, de la Argentina, y ella siempre nos da esta recomendación para que, fundamentalmente, para hacer prevención. El epicanthus. El epicanthus es una patología que la vamos a ver de manera frecuente en nuestro consultorio. ¿Qué es? Es ese pliegue cutáneo semilunar que cubre el ángulo interno del ojo con un puente de la nariz más ancho y poco desarrollado. Esta es una causa muy frecuente de falso estrabismo convergente. ¿Por qué? Porque lo que se ve es poco la parte central, o sea, la parte de acá, la esclera, ¿de acuerdo? Entonces nos da la sensación de un ojo desviado hacia adentro. Esto siempre es muy importante y cada vez que reciban una foto, que lo van a ver acá en esta recomendación, es muy frecuente que podamos recibir una foto de una consulta a través de un WhatsApp o algo en particular, pidamos siempre que esas fotos sean, que se observen las 2 orejas. ¿Por qué? Porque de esa manera vamos a poder visualizar cómo está ese reflejo de Hirschberg, vamos a poder ver realmente si ese paciente tiene un estrabismo o no, y vamos a conocer fundamentalmente si hay una alineación. Por supuesto, después haremos todo el control general de ese paciente, pero no nos arriesguemos a decir tiene o no el estrabismo cuando no estamos viendo un paciente de frente. Acá vemos en estas 2 imágenes claramente cómo se ve solamente una oreja, en los 2 chicos se ve la oreja izquierda, y da la sensación efectivamente que decía, pero acá siempre es muy importante observar cómo está ese reflejo de Hirschberg, que es en un ojo y en el otro, o el reflejo de Purkinje cuando lo vemos solamente en uno de los ojos. Es muy importante tener en cuenta, para estos tips del estrabismo, si el paciente tiene tortícolis. ¿Qué es el tortícolis? Es la posición anómala de la cabeza. Y tenemos que preguntarnos, ¿es de causa ocular esta posición anómala de la cabeza? Vemos este paciente. Este paciente tiene ese mentón deprimido, hacia abajo. Este paciente da la sensación de que estuviera enojado, que nos mira con el mentoncito hacia abajo. ¿Pero por qué nos mira con el mentón hacia abajo? Porque claramente en esa posición el paciente tiene sus ojos más alineados, se siente más confortable, entonces por eso baja el mentón. Cuando nosotros lo observamos en una primera instancia, anotamos mentón deprimido. Cuando nos acercamos para poder hacerle el examen oftalmológico, sutilmente vamos a levantarle ese mentón y ahí podremos corroborar si ese paciente tiene un estrabismo. Entonces, esto es un tortícolis vertical. Pero el tortícolis también puede llegar a ser horizontal. Sabemos esta paciente cómo se ve su oreja derecha, no se ve su orejita izquierda. ¿Qué es lo que está haciendo? Está poniendo la cabeza en esa lateroversión, ¿para qué? Para tener sus ojos alineados y de esa manera posiblemente no ver doble y sentirse más confortable. También un tortícolis puede llegar a ser de tipo torsional. Vemos claramente cómo esta paciente está inclinando su cabeza. O un tortícolis puede llegar a ser mixto. Vemos este muchachito como tiene ligeramente elevado el mentón y además inclinado. Entonces, el tortícolis puede llegar a ser vertical, horizontal, torsional o mixto. Pero también el tortícolis puede llegar a ser de esta manera, que se llama un tortícolis de fijación. Este paciente es un claro paciente con un síndrome de Ciancia. El doctor Alberto Ciancia es el maestro de la oftalmología de la Argentina, de Latinoamérica, y me atrevería a decir a nivel mundial. Es un joven de 97 años, que describió en el año 1962 esta patología que justamente lleva su nombre, que son estos pacientes que tienen esta fijación cruzada. ¿Qué es lo que hace este chico? Vemos claramente cómo en la primera imagen está focalizando con su ojo izquierdo, mientras que en la segunda imagen focaliza con el ojo derecho. ¿Esto lo hace para qué el cerebro? Para focalizar con un ojo, para focalizar con el otro. ¿Esto qué es lo que me está dando? Claramente tiene una alternancia. Y si tiene alternancia, como hemos dicho, este paciente tiene un buen desarrollo de la capacidad visual. También el tortícolis puede llegar a ser por fusión, como tenemos estos 2 pacientes. Este paciente tiene ese tortícolis horizontal, pero que lo está haciendo porque tiene una limitación en poder llevar
su ojo izquierdo hacia afuera. Es un paciente con un síndrome de Duane tipo 1 en su ojo izquierdo. Entonces, lo que no puede llegar a hacer su ojo, lo hace el mentón. Y en el último caso, tenemos un caso de un paciente con un tortícolis torsional. Este paciente tiene una paresia del cuarto nervio del ojo derecho, por eso tiene su tortícolis inclinado hacia el hombro contralateral. Entonces recordemos en estas 4 imágenes inferiores que puede llegar a ser el tortícolis por fijación, las 2 primeras, o un tortícolis por fusión. El niño nace con las capacidades visuales básicas que requiere una experiencia visual temprana normal para alcanzar los niveles óptimos de funcionamiento visual. Esto es la visión binocular. Por eso, queridos colegas, cuidemos y custodiemos la visión binocular desde chicos. Es muy importante que desarrolle la visión de un ojo, la visión del otro ojo, pero que además podamos cuidar entre todos el equilibrio y este trabajo en equipo que hacen los ojos con la visión binocular. Debemos conocer la capacidad visual a cada edad. Entonces es muy importante, cuando tenemos un paciente preverbal, como es esta primera imagen, darle las herramientas propias para ese chico. Entonces, ¿cómo le vamos a tomar la visión? A través de la fijación o a través del test de mirada preferencial. Tenemos un chico que ya tiene 3 años. Vamos a poder hacerle la evaluación de su agudeza visual a través de los octotipos. El octotipo siempre es el mejor que podemos tener en nuestro consultorio. Lo más importante es tener una claridad de la visión que tiene este paciente con cada ojo. ¿Por qué? Porque si hay una diferencia de visión entre un ojo y otro, tenemos que actuar de una manera rápida. Si tenemos un paciente de 5 años, como tenemos acá esta criatura, perfectamente este paciente tiene la lateralidad. Entonces, con la letra E perfectamente vamos a saber si la visión de cuánto es, conociendo las patitas van para arriba, van para abajo, van para un lado, van para el otro. Lo más importante es siempre darle una prueba propia a cada edad de nuestros pacientes. Y cuando ya tenemos chicos más grandes, perfectamente con las letras del abecedario. Entonces, recordemos siempre conocer la capacidad visual a cada edad y proporcionarle a cada edad siempre el método más propio para que ellos puedan darnos su respuesta y así de esa manera lo que vamos a hacer es tomar una correcta agudeza visual en estos pacientes. Y siempre una correcta oclusión. Acá vemos esta paciente como lo tiene muy claro y se tapa con ¿qué? Con la palma de la mano. ¿Por qué? Porque si ella lo hiciera con los dedos, posiblemente puede abrir los deditos y entre medio puede llegar a espiar. Entonces, una correcta oclusión, o con la placa que podemos usarle, o con la propia mano, pero siempre que sea con la palma de la mano. Entonces, de esta manera vamos a tener para cada edad el método apropiado y una correcta oclusión. ¿Por qué decimos todo esto? Porque justamente cuando hablamos de los tips del estrabismo, lo más importante siempre es la palabra ambliopía. ¿Qué es la ambliopía? La ambliopía es la falta de consolidación de la agudeza visual consecutiva a la carencia de estímulos o a la presencia de estímulos inadecuados o insuficientes en el periodo crítico del desarrollo. Por eso es muy importante tener en cuenta el control y el momento oportuno. Esta frase es de la doctora Lidia Burovich, una gran oftalmo pediatra de la Argentina, que nos dejó mucho sobre el tratamiento de la ambliopía. ¿Y qué tenemos que tener acá en cuenta? Esto, el tema del tiempo, una palabra clave de mi amigo Guillermo Gómez. ¿Por qué? Porque el oftalmo pediatra debe llegar en tiempo oportuno para esto. Entonces, queridos oyentes, ustedes que mañana, que pasado van a ver pacientes en el consultorio, cada vez que vean un paciente lo que tenemos que hacer es controlar bien la capacidad visual, saber la visión que tiene con los 2 ojos y después tapar correctamente un ojo y otro, y de esa manera vamos a llegar de una manera temprana a diagnosticar una ambliopía. ¿Por qué? Porque tenemos que hacer prevención en equipo. La ambliopía entonces es potencialmente reversible y el diagnóstico es precoz y el tratamiento oportuno. Entonces, por favor, las ambliopías por deprivación prevenibles, tratemos entre todos de evitarlas. Como tenemos acá este paciente que llega tarde a esa consulta y tenemos ya esa mirada errática. Ese paciente con una leucocoria bilateral.
Entonces, recordemos siempre, primer control recién nacido. ¿Para qué? Para ver cómo está el reflejo rojo de cada ojo. Y de esa manera podemos quedarnos tranquilos después de haberle hecho el fondo de ojo a ese paciente. Pensemos que estos chicos van a quedar con mala capacidad visual, en muchos de estos casos ciegos, durante 80 o 90 años. Entonces, por favor, ante la presencia de un paciente, veámoslo siempre en función a cómo está ese reflejo rojo, si está presente o no está presente. Y seamos comunicadores. Cuando vemos una mamá embarazada, una señora que está embarazada, o una persona en particular que viene al consultorio con algún chico, ¿revisó al chico? ¿Tiene algún controldicho? Entonces siempre, los controles, ¿cuándo se hacen? Recién nacido, a los 6 meses, al año, a los 3 años, a los 5 años y después una vez por año. La ambliopía también puede ser de tipo refractiva, que detectemos que hay un error refractivo, ya sea una anisometropía, una diferencia de graduación entre un ojo y otro, o una patología de una miopía, una hipermetropía, un astigmatismo, una ametropía importante en ambos ojos. Entonces, ¿cuándo se le va a indicar la corrección? Cuando se haya hecho el diagnóstico. Diagnóstico precoz, tratamiento oportuno. Y el tip en el estrabismo, vemos siempre que el estrabismo lo que nos puede generar es una ambliopía. Y es mucho más frecuente en las esotropias que en las exodesviaciones, en las exotropias. Un paciente entonces con estrabismo debe prender la lamparita, hacer todo el control oportuno y buscar siempre, ¿qué cosa? La alternancia. Cuando el paciente alterna, de alguna manera uno se puede quedar más tranquilo porque está viendo con ambos ojos. Cuando el paciente no alterna, debemos ser rápidos en la pesquisa, en el diagnóstico e implementar el tratamiento si necesita usar anteojos con la corrección óptica y por supuesto directamente con la oclusión en el ojo. Es muy importante hacer test de screening. El test de Brugner es un test muy sencillo, que se utiliza el oftalmoscopio directo y nos vamos a colocar a 1 metro. ¿Y qué vamos a evaluar acá? La simetría o asimetría del reflejo pupilar rojo. Acá vemos en este primer paciente, en esta primera imagen, cómo el reflejo es simétrico. Mientras que acá, en esta imagen, vemos claramente cómo tiene un reflejo asimétrico, igual que en esta segunda imagen. Los dos chicos tienen efectivamente su ojo derecho más colorado. Entonces, en una primera instancia podríamos decir, el patológico es el ojo izquierdo. Pero cuidado, colegas. En este caso, efectivamente, el ojo patológico es el ojo izquierdo. ¿Por qué? Porque podemos tener una alteración en los medios, una catarata, un vicio de refracción, una anisometropía. Entonces, por eso tenemos un ojo izquierdo más opaco. Pero si vimos en este otro caso, este paciente lo que tiene es una alteración de este reflejo de Hitler. Vemos claramente cómo está desplazado el ojo hacia adentro, tiene menos de 15 grados ese paciente. Entonces, este paciente lo que tiene es una esotropia. Entonces, el test de Brugner, que es un test para pesquisar solamente, vamos a poder evaluar la simetría o asimetría del reflejo rojo. Y en función a eso haremos el control general de este paciente. Pero ya vamos teniendo diferentes tips para poder llegar a un diagnóstico correcto. Y es muy importante, acá lo titulé Arte y Tecnología, esta videorefracción binocular móvil, nuestro laboratorio que nos ha invitado para dar esta presentación. Vemos cómo perfectamente uno puede hacer este screening en estos pacientes. Entonces es muy importante poder evaluarlos a la gran mayoría de nuestros pacientes. Entonces, tenemos esta posibilidad, utilicemos todas las herramientas que están a nuestra disposición. ¿Para qué? Para poder llegar a toda la población. Yo soy el secretario general del Consejo Latinoamericano de Estrabismo y realmente lo dije una vez y lo sostengo permanentemente. Sería muy feliz si podemos tener el mundo sin ambliopía. ¿Por qué? Porque ¿de qué depende el tema de evitar a que nuestros pacientes no tengan ambliopía? Hacer los controles en tiempo y forma. Entonces recordemos siempre, primer control recién nacido. Con esta videorefracción a partir de los 2 meses ya podemos utilizarlo. Entonces un paciente de 2, 3, 4 meses ya podemos empezar a tomar estas medidas. ¿Por qué? Porque después vamos a poder diagnosticar teniendo este screening
un paciente para evitar que no desarrolle una ambliopía. Este tipo de aparatología nos sirve también para valorar estrabismo, para valorar forias. Entonces, todas las herramientas que estén a nuestro alcance con la tecnología, tenemos seguramente mucha audiencia joven que van a estar a la vanguardia. ¿Para qué? Para utilizar todo este tipo de instrumental. El primer paso del estrabismo, ¿quién lo va a hacer? ¿El estrabólogo experto? No, lo va a hacer el oftalmólogo general. Esta frase es del doctor Julio Prieto Díaz, maestro del estrabismo a nivel mundial también. El primer paso entonces del estrabismo es la evaluación y correcta graduación de la corrección óptica de nuestros pacientes. Entonces, si tenemos un paciente, tenemos acá en esta primera imagen, con su ojo derecho desviado hacia adentro, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Primero un control general. Tenemos acá este otro paciente con su ojo izquierdo desviado hacia adentro. Ese control general, ¿de qué depende? De si ese paciente tiene un error refractivo que debamos corregir o no. Veamos acá entonces qué le pasó al primer paciente. El primer paciente con una hipermetropía, ejemplo, 4 dioptrías. Debo corregirla de manera completa esa refracción. A ese paciente lo voy a citar al mes, ¿para qué? Para controlar cómo está la visión y cómo está el alineamiento de sus ojos y qué es lo que observo. Y con los anteojos está alineado. Fantástico. Ya estamos haciendo un tratamiento precoz, cuidadoso, y lo que estamos haciendo fundamentalmente es cuidarle a este paciente la binocularidad y cuidando a este paciente que no desarrolle ambliopía. ¿Qué pasa con este otro paciente? Vemos que, pese al uso de los anteojos, cuarta, quinta semana, como indica el grupo de PEDI, cuando lo controlamos vemos que igualmente su ojo izquierdo está desviado hacia adentro. Entonces el anteojo, queridos colegas, lo vamos a indicar para trabajar sobre algo motor, como es el primer caso, o para trabajar sobre algo sensorial, como es el segundo caso. Este paciente, por ejemplo, con un astigmatismo, un valor de 3, 4 dioptrías, debemos corregir a ese paciente para que ese paciente vea mejor. Un paciente que ve mejor, en algunos casos puede mejorar su alineamiento y en otros casos no. Este paciente está mejor con la corrección óptica, fantástico. Trabajaremos si tiene diferencia de visión con el tema del parche y después podremos indicarle su tratamiento quirúrgico con el estrabismo. El secreto entonces es una correcta cicloplegia y no solamente la dilatación pupilar. Acá tengo esta imagen muy querida para mí. Laura Martinelli es asistente y colaboradora en mi consulta diaria, y acá me lo había traído a su hijo, y acá le estamos haciendo siempre el control general. Recuerden, recién nacido, 6 meses, 3 años, 1 año, 3 años, 5 años y 1 vez por año. A partir de los 2 años, ¿cómo vamos a dilatar a los pacientes? Con ciclomentolato. Una gota de ciclomentolato, a los 15 minutos la segunda, y a los 45 minutos de esa primera gota, ahí vamos a poder tener un valor de la refracción real. Entonces es muy importante hacerle siempre cicloplegia a estos pacientes con estrabismo. ¿Por qué? Porque tenemos que detectar todo el valor de su defecto. Vamos entonces ahora a las esodesviaciones. Ya las estuvimos nombrando, pero vamos a ir hablando específicamente de ellas. ¿Qué es la esodesviación? Es la desviación convergente de los ejes visuales. Acá tenemos este paciente con un gran ángulo de estrabismo. Y acá tenemos un paciente con un tortícolis. Ambos pacientes tienen síndrome de ciancia o esotropia infantil de gran ángulo. Estos pacientes comienzan con su estrabismo entre el segundo y quinto mes de la vida. ¿Qué es lo que uno tiene que buscar? Fundamentalmente, ya lo hemos dicho, la alternancia. Hay muchos chicos que la logran de entrada, la alternancia, y quien no la logra, debemos ayudarlo ¿con qué? Con la oclusión, para que logren la alternancia. ¿A partir de qué edad vamos a tapar un chico? No antes de los 6 meses. Y entre los 6 meses y 1 año podremos tapar 20 minutos por día, no más que eso. A partir del año, que tiene 1 año, 1 hora, 2 años, 2 horas, y así podremos ir subiendo la cantidad de tiempo que el paciente realiza su oclusión. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener? Este tratamiento fundamentalmente ¿para qué? Para que este paciente desvíe un ojo y desvíe el otro. Cuando desvían los 2 ojos, alrededor de los 18 meses aproximadamente, podremos hacer el tratamiento quirúrgico. Siempre
tenemos que descartar previamente que no sea un paciente con una hipermetropía elevada, que eso en mis manos voy a postergar un poco el momento de esos 18 meses para indicar su primer momento quirúrgico. Tenemos pacientes con algún otro componente y no solamente lo estrabulógico. Entonces es muy importante acompañar a esos papás. ¿Por qué? Porque todo papá quiere ver a su hijo con sus ojos alineados. Entonces no nos vamos a apurar en hacerle el tratamiento del estrabismo quirúrgico, pero sí tenemos que ocuparnos fundamentalmente en que desarrolle capacidad visual. Haremos el tratamiento con la oclusión, veremos si necesita usar anteojos este paciente, y llegado el momento también tendremos que indicarle su tratamiento quirúrgico. Cuidado con aquellos estrabismos que da la sensación que desvían muy poquito o que no desvían nada. ¿Por qué? Porque pueden llegar a ser muy traicioneros en el desarrollo de la capacidad visual, como son las microtropias. Son estrabismos de menos de 8 dioptrías prismáticas. A veces pasan desapercibidos para el común denominador. Pero es muy importante en nuestra consulta poder pesquisarlo. Entonces, siempre que tenemos un paciente y creemos que no están bien los reflejos, o sea, todo este test que venimos haciendo con respecto al test de Kirchberg, de Krimsky, o el cover test que el paciente tiene una buena capacidad visual para responder. Acá tenemos este otro paciente que es un adulto de años con su ojo derecho desviado hacia adentro. Este paciente había sido operado de chico de una esotropia y quedó con este ángulo residual. Cuando yo lo recibo, escucho en él fundamentalmente esa sensación de, doctor, yo hace mucho que vengo con este estrabismo, quisiera mejorar mi imagen. Y fundamentalmente lo que el paciente quiere mejorar es su cosmética. Entonces, cuando uno resuelve un caso de un paciente en los primeros años de la vida, queremos explicarle a sus papás en ese momento y después el paciente, que debemos seguir controlando el ángulo de estrabismo. ¿Por qué? Porque no tenemos que dejar a un paciente chico o un adolescente que lleve este estrabismo tantos años. Seguramente el estrabismo puede llegar a necesitar más de un tiempo quirúrgico para poder mejorarlo, para que de esa manera sus ojos estén alineados. Entonces, no los dejemos con estos ángulos tan importantes, que son tan visibles para todos de esta esotropia secundaria como tiene este paciente. Y después tenemos otro tipo de estrabismo convergente que es el MAPE, que son pacientes con miopías progresivas axiales importantes y que tienen este gran ángulo de estrabismo convergente. Haremos unas imágenes para evaluar cómo están los músculos y en función a eso tendrá su tratamiento oportuno. Pero también, más allá de darle la corrección óptica a este paciente o que se pueda operar con su lente intraocular, es muy importante este tipo de casos que podamos resolverle también el tratamiento de su estrabismo tan significativo. Por eso debemos, colegas, cuidar siempre la miopía juvenil. Desde que son chicos tenemos que hacer siempre el control general, porque un paciente que empieza a los 5 años o a los 6 años, cuando está empezando el primario, debemos controlarlo claramente cada 6 meses, a ver cómo viene aumentando esa miopía. ¿Por qué? Porque hoy por hoy tenemos métodos para prevenir el avance de la miopía de estos chicos. El estrabismo realmente es todo un arte. Voy a comentarles este caso de Francisco. Francisco es hijo de una familia muy querida para mí. Un día estoy dando una clase para un grupo de instrumentadoras quirúrgicas, formamos equipo. Cuando termino la clase se acerca un joven y me dice, yo tengo un hijo con estrabismo, le indicaron tratamiento quirúrgico, pero me gustaría que lo vea. Sí, por supuesto, podemos verlo para ver cómo es el caso de su hijo. Siempre las consultas hay que hacerlas en nuestro consultorio. Más allá de esa conversación previa, la definición la tenemos que tener siempre con todas nuestras herramientas en nuestro consultorio. Nunca consultas de pasillo. Así fue que le hicimos el control general a Francisco, y Francisco lo que descubrimos es que tenía mala visión en el ojo derecho. Entonces, esto, un paciente con una esotropia, 4 años, y con ambliopía en su ojo derecho, es top para pensar en un tratamiento quirúrgico. Ya llegará el momento.
En este momento lo que más me tiene que ocupar es el desarrollo de la capacidad visual de Francisco. Entonces, Francisco no se va a ir con una indicación de un tratamiento quirúrgico. Francisco, después de hacer un control general, descubrimos efectivamente que tenía una hipermetropía y se va con la indicación de el anteojo y además a empezar a hacer el tratamiento de la oclusión. ¿Por qué? Porque lo que tenemos que buscar fundamentalmente es la alternancia, que Francisco no la estaba teniendo. Entonces tenemos que tapar el ojo izquierdo, que es el ojo fijador de Francisco, ¿para qué? Para que con su ojo derecho pueda mejorar su capacidad visual. Y hoy por hoy tenemos muchas actividades que pueden llegar a hacer con la computadora, con la lectura, con su vida diaria, arreglada, ¿de acuerdo? Para que trabajemos sobre esa mala capacidad visual que están teniendo, en este caso, Francisco en su ojo derecho. Ya llegará el momento quirúrgico. ¿Cuándo? Cuando hayamos mejorado su capacidad visual. Efectivamente, Francisco fue operado, Francisco quedó bien de su cirugía, y Francisco lo tenemos acá en este postoperatorio con sus anteojos. Efectivamente, la cirugía es para alinear la parte muscular, no para eliminarle su hipermetropía. Volviendo nuevamente a una frase de mi maestro, el doctor Alberto Ciencia, digamos las cosas siempre con cariñoterapia. Sí, colegas, con cariñoterapia. ¿Qué significa eso? ¿Lo va a usar para toda la vida el anteojo? No. En este momento sí lo tiene que usar, ¿por qué? Porque estamos trabajando sobre una ambliopía o porque estamos trabajando sobre la alineación de los ojos. Pero cuando llegue la adolescencia, si esa hipermetropía no es tan significativa, perfectamente Francisco, como lo vemos acá en esta imagen, puede estar sin los anteojos. Entonces no hay ningún inconveniente. O si Francisco hubiera tenido una hipermetropía más significativa, en la adolescencia podemos empezar a utilizar los lentes de contacto. No en esta época de COVID-19. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque tiene mucho manejo de manos que nos vamos a llevar a los ojos. Entonces, en este momento no está indicado que a nuestros pacientes, en primera instancia, le indiquemos lentes de contacto. Correctamente, seguirán con sus anteojos, al menos en esta época. Hoy Francisco ya es un joven y efectivamente él puede estar con sus ojos alineados, pero lo que más me interesa en Francisco es que tiene buen desarrollo de la capacidad visual. Por supuesto, al paciente y a la familia le interesa mucho la parte de la cosmética, pero a sus papás y hoy por hoy a él le interesa mucho saber que se hizo un buen trabajo cuando, desde chico, en el desarrollo de su capacidad visual de su ojo derecho. Y vamos a tener esto, por eso volvemos otra vez a la llamada de atención, la esotropia aguda. El paciente puede presentarse con diplopia. Recordemos entonces, el estrabismo puede llegar a ser comitante o incomitante. Y acá vamos a ver en este caso, este paciente tiene un gran ángulo de estrabismo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacerle siempre? Un control general. ¿Por qué? Porque si descubrimos que este paciente tiene una hipermetropía, le daremos la corrección óptica adecuada. Veremos cómo está el nervio óptico, luego que le hemos hecho el fondo de ojos, y en función a eso, seguiremos con el tratamiento de este paciente. Pero posiblemente este paciente, lo vamos a tener en muy buena observación, pero con la corrección puede llegar a estar resuelto su caso, o por lo menos mejorado, quizás si tiene después un estrabismo residual, una esotropia parcial acomodativa, ese estrabismo residual a los anteojos será de tratamiento. También podemos recibir estos pacientes. Este es familiar de un distinguido colega de la Argentina, profesor nuestro, que comenzó un día con visión doble en su clase de gimnasia. Al día siguiente hacen el control general y efectivamente se descubre esta diplopia. Por supuesto, hacemos todo el control general y ante una esotropia aguda, y este paciente no tenía un valor de hipermetropía significativo, investigamos sobre el uso de la computadora, la cantidad de horas de lectura, pero todavía había algo que podía llegar a estar oculto. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que pedir siempre ante un paciente con una esotropia aguda? Es una valoración de una resonancia magnética. ¿Para qué? Para valorar si hay algún otro componente. Afortunadamente, este paciente no tuvo ningún componente en su resonancia magnética y pudimos resolverle su caso con su tratamiento quirúrgico. Este paciente es el que me dejó esta gran enseñanza. Es un paciente que tuve la oportunidad de verlo junto
al doctor Alberto Ciancia cuando lo acompañaba en su consultorio privado, y recibe a este paciente con ese ángulo de estrabismo y en el interrogatorio, que es la parte más significativa, el 70% de la consulta es el interrogatorio. ¿Qué es lo que observa el doctor Ciancia? Esa esotropia aguda. Si bien este paciente venía con una indicación de tratar su estrabismo, previamente hay que valorarlo a nivel general. Por supuesto, la foto de ese primer día no la tengo, sino que tuve esta foto de avanzado su tratamiento. Este chico efectivamente se le diagnosticó un tumor en fosa posterior, entonces es muy importante privilegiar siempre la vida del paciente, la alineación del paciente y la visión del paciente. Gracias a Dios este paciente después sí pudo mejorar también su alineación por el tema del estrabismo. Pero es muy importante entonces ante un paciente con una esotropia aguda, conocer si esa diplopia es horizontal, de acuerdo, hacer la pesquisa y el tratamiento oportuno. Vamos a cambiar ahora de rumbo y vamos a ir para las exodesviaciones. ¿Qué es una exodesviación? Es la desviación divergente de los ejes visuales. Y acá tenemos a este paciente, como claramente tiene su ojo izquierdo desviado hacia afuera, tiene una exotropia de ojo izquierdo. Todo paciente pediátrico de 6 meses, un año, que vemos con este tipo de estrabismo, tener un control general, por supuesto, y valorarlo si es necesario a través de la parte neurológica, para descartar otro tipo de patología. Cuando tenemos un paciente con un estrabismo que por momentos desvía y por momentos no, lo más típico dentro de las exodesviaciones, el 85% son pacientes que tienen exotropias intermitentes. Por eso estos pacientes es muy importante desde chicos cuidar su visión binocular. ¿Por qué? Porque nacieron con sus ojos alineados, entonces cuando tienen los ojos alineados, tiene buena visión binocular. Cuando el ojo se desvía, en ese momento se pierde. Entonces es muy importante el cuidado de la visión binocular en este paciente. Y volvemos otra vez a algún paciente que puede llegar a tener alguna otra patología asociada. Por favor, colega. Estemos acompañando a estas familias que generalmente tienen diferentes interconsultas con diferentes profesionales. Le daremos la corrección óptica si lo necesita y también llegará el momento oportuno para esta paciente para resolver su tratamiento quirúrgico. Acá tenemos un paciente que tiene una exotropia. ¿Qué le pasó a este paciente? Fue operado de una esotropia, desviaba los ojos para adentro. Y con el paso del tiempo, el ojo izquierdo se exotropia consecutiva. ¿Qué es importante en esto? Avisarle previamente a los papás, o si es un joven, al joven o al adulto, que puede requerir más de un tiempo quirúrgico. Esto es muy importante siempre comunicarlo antes de hacer nuestra primera cirugía. Esto va a crear confianza en el paciente y además nos va a ayudar a que lo podamos seguir ayudando en segundos momentos quirúrgicos para poder alinear nuestro ojo. Acá tenemos el caso de este paciente que tiene una exodesviación del ojo derecho. Este paciente tiene un síndrome de Duane 2, claramente con esa exodesviación. Este señor es el papá de la criatura que está en la imagen superior con una exotropia intermitente y el padre con un síndrome de Duane tipo 2, ambos con exodesviación. El estrabismo dijimos que puede ser de todas las etapas de la vida. Sí, efectivamente, el adulto mayor puede presentarse con un estrabismo y podemos mejorarlo. ¿Por qué? Porque si ese paciente tiene diplopia, tiene esa incomodidad desde lo funcional, más allá de quiere verse mejor desde la parte cosmética, lo funcional es absolutamente importante. Entonces debemos cuidar a ese adulto mayor para que no tenga diplopia, para que se sienta confortable también en su vida diaria. Cuando tenemos un paciente con diplopia, ¿qué es la diplopia? Es la visión doble, esa percepción de dos imágenes de un objeto único. Puede ser una diplopia horizontal, como vemos en la imagen del reloj, o puede ser una imagen de una diplopia vertical, como vemos acá el tema de la flor. Entonces, eso ya nos va a estar orientando, así puede estar en base a un estrabismo horizontal o a un estrabismo vertical. Pero ¿cuál es el primer examen que debemos hacer siempre? Es hay que ocluir uno de los ojos y evaluar si esta diplopia persiste o no.
Si esta diplopia persiste, entonces estaremos ante un cuadro de alguna alteración de los medios, un vicio de refracción, una catarata o algo en particular con respecto al tema óptico del paciente. Mientras que si tapamos uno de los ojos y desaparece la diplopia, acá podemos estar frente a un paciente con alguna patología de estrabismo o tener en cuenta algo de tipo neurológico. Por eso es muy importante conocer acá si ese estrabismo es comitante o incomitante, si se fatiga a través del día y cae los párpados, cómo está la pupila, si el paciente tiene un ojo rojo asociado. Entonces esto es muy importante ante un paciente con visión doble. Pero la primera maniobra de este tipo, siempre en un paciente con visión doble, tapamos el ojo. Desaparece la visión doble, alerta entonces a que estamos ante alguna patología con respecto al estrabismo o con respecto a la parte de la neurooftalmología. Vamos entonces a las paresias musculares. Las paresias musculares, la inervación se pierde o se recupera parcialmente dejando al músculo más débil. Entonces vamos a empezar con este cuadro, que es, ya hemos visto, esta señora tiene una esodesviación. ¿Qué era una esodesviación? Un ojo desviado hacia adentro. Vemos claramente cómo esta paciente tiene su ojo izquierdo desviado hacia la nariz. Si a esta paciente le hacemos mirar hacia la lateroversión contraria, vemos que tiene una limitación. Esta paciente tiene una paresia de sexto nervio de ojo izquierdo. Vamos a hablar de nervio cuando es unilateral. Vamos a hablar de par cuando estamos hablando de los dos ojos. ¿Qué vamos a observar acá? Este paciente tiene una hipertropia. Entonces, aquí un paciente con una hipertropia, vamos a tener que observarlo previamente si existe el tema del tortícolis, la cabeza inclinada, y vamos a estar ante un paciente de una paresia de cuarto nervio de ojo derecho. Y acá tenemos el otro caso, que es un paciente que tiene una paresia del tercer nervio de ojo derecho. El ojo está desviado hacia afuera, tiene una exodesviación y una hipodesviación. ¿Por qué? Porque acá los músculos que todavía siguen fuertes, ¿cuáles son? El recto lateral y el oblicuo superior, que son el oblicuo superior responsable de la paresia del cuarto, como imagen central, y el recto lateral responsable de la paresia del sexto. Por eso el tercero lo que tiene es justamente esos dos músculos normales, mientras que los otros tienen la alteración. Es muy importante en este tipo de pacientes ver, en el caso del tercer nervio, cómo está la pupila. Siempre tener en cuenta todo el tema de la parte palpebral. El ojo se va a desviar hacia el lado opuesto de la paresia muscular. Efectivamente, en la primera imagen se desvía ¿a dónde? Hacia afuera. Tenemos una limitación en la aducción. El ojo no puede ir hacia la nariz y no puede ir hacia arriba. En algunos casos también le cuesta la depresión. En el caso del segundo paciente, tiene una paresia de cuarto nervio. El ojo está desviado hacia arriba. Le cuesta deprimirlo. Mientras que la señora lo que tiene es una limitación en la aducción. Pero, cuarto, sexto. Siempre que tenemos un adulto en la consulta, es muy importante conocer también sus antecedentes y conocer si ese estrabismo o ese tortícolis que presenta este paciente lo venía presentando ya desde otras épocas. Entonces, ¿qué es lo que vamos a pedir? Un registro fotográfico. Efectivamente, todos tenemos alguna foto, o hoy por hoy, a través de los dispositivos guardadas de diferentes maneras. Y efectivamente, este paciente, cuando le pedimos fotos, la foto de su comunión, ya tenía el paciente también su tortícolis, su cabeza inclinada hacia el hombro izquierdo. Y si vamos a fotos anteriores, ya desde chico, efectivamente, este paciente presentaba una paresia de cuarto nervio de ojo derecho, que con el paso del tiempo se hace más evidente porque se pierde la posibilidad de la fusión. Entonces, es muy importante controlarlo de una manera precoz e indicar un tratamiento oportuno para evitar que el paciente llegue a una situación de adulto con un estrabismo descompensado y con toda la sintomatología que esto le va a llevar al paciente. Queridos colegas, esta frase que acuño, que es del doctor Daniel Domínguez, cada caso es el caso. Por eso, cuando reciban un paciente, como este chico,
que yo lo he recibido con un síndrome de ciencia, con un gran ángulo de estrabismo, que se ve solamente una oreja, y que uno hace un tratamiento quirúrgico. Lo más importante en este paciente, más allá del buen resultado que pueda llegar a tener, es la comunicación previa que tenemos que tener con quién, con los papás. ¿Por qué? Porque la cirugía del estrabismo, un momento en su tratamiento, lo que tenemos que seguir cuidando y custodiando fundamentalmente es el desarrollo de la capacidad visual en este paciente. ¿Por qué? Porque un paciente con ojos alineados, prácticamente derechos a la visión del otro, pero con mal desarrollo de la capacidad visual, es un fracaso médico. Es lo que nos faltó. Comunicar que lo importante no era solamente el momento de la cirugía, sino el seguimiento en el desarrollo de la capacidad visual. Recordemos siempre, control recién nacido, segundo control a los 6 meses, después al año, a los 3 años, a los 5 años. Pero si pasa un evento como es una cirugía del estrabismo, debemos ser muy custodios del desarrollo de la capacidad visual de nuestro paciente. Debemos siempre cuidar la binocularidad, y desde chicos. ¿Por qué? Porque los pacientes que tienen un estrabismo acomodativo logran binocularidad. Un paciente con un síndrome de Duane logra binocularidad. Un paciente con una exotropia intermitente logra binocularidad. Un paciente con una paresia de cuarto nervio logra binocularidad. Entonces, desde chicos, cuidar esa binocularidad y trabajar también, si es necesario, a través del tratamiento de la oclusión. Siempre hacemos equipo. ¿Y con quién? Con nuestros ortópticos. ¿Por qué? Porque con ellos vamos a trabajar en todo lo que es la sensorialidad de estos pacientes. Entonces, ¿quiénes van a poder hacer ejercicios ortópticos? Solamente aquellos que tengan una visión binocular normal, si no están contraindicados. Y con ellos cuidamos siempre el desarrollo de esta visión binocular de nuestros pacientes. Siempre debemos cuidar la cosmética, a toda edad. En estas chicas también, efectivamente, dos queridas pacientes mías, que ambas con estrabismos cosméticamente no lindos. Y la respuesta de ambas pacientes y de sus familiares: doctor, hoy estoy feliz. Más allá de que el resultado puede llegar a ser no perfecto, pero sí están alineados. Y acá debemos custodiar siempre el desarrollo de la capacidad visual. Entonces siempre, a toda edad, cuidemos la cosmética de nuestros pacientes. ¿Por qué? No los condenemos a llevar esta mochila del estrabismo durante toda la vida. El estrabismo estigmatiza. Entonces, por favor, cuando tengan un estrabismo, queridos colegas, los que no se dedican específicamente al estrabismo, hagan todas las pruebas pertinentes. Pero cuando se excede el momento del tratamiento quirúrgico, deriven por favor a este paciente. ¿Para qué? Para que pueda llegar a ser resuelto su estrabismo y de esa manera puede estar con una cosmética acorde. Siempre trabajemos en equipo. Hoy con este laboratorio que nos invitó para poder tener este webinar y compartirlo juntos. En el consultorio, mi equipo es la mamá, que lo va a tener, el papá, que lo haya traído, para poder yo examinarlo. En el quirófano, ¿con quién? Con el ayudante, con la instrumentadora, con el cardiólogo, con el anestesiólogo. Siempre trabajemos en equipo. En equipo, sin lugar a dudas, vamos a poder llegar más lejos, pero fundamentalmente vamos a poder trabajar de una manera con mucho equilibrio. ¿Para qué? Siempre para el bien de nuestros pacientes. Y recordemos siempre que atrás de un paciente que operamos, no solamente es un ojo desviado, en este caso que hablamos de estrabismo, estamos hablando fundamentalmente de que operamos una familia. Cada paciente que se moviliza para que nosotros podamos mejorar el ángulo de estrabismo, viene atrás una familia, no importa la edad que tenga. Entonces recordemos siempre que ante cualquier cirugía que hagamos, estamos operando a una familia. Realmente un placer haber compartido estos tips del estrabismo. Les agradezco a todos por la atención y muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias, doctor. Como siempre, excelente su presentación, tan clara, tan completa, tan didáctica. Realmente es un placer escucharlo. Y tenemos muchísimas preguntas que nos fueron llegando durante su exposición, así que vamos a ir respondiendo a medida que vayamos leyéndolas, ¿ok? Bueno. Vamos a empezar, doctor, con
¿A qué edad se debe comenzar a tratar a un paciente con estrabismo? Muy bien, bueno, efectivamente el tratamiento del estrabismo, ni bien hayamos diagnosticado a un paciente con estrabismo, hay que tratarlo. ¿Por qué? Porque el estrabismo, recordemos, que no es solamente el tratamiento de lo quirúrgico, el tratamiento va a ser dándole la corrección óptica adecuada, empezando con el parche, ¿para qué? Para que busquemos la alternancia. Y después un grupo de pacientes necesitarán el tratamiento quirúrgico. Pero el oftalmólogo general, ni bien diagnostica el estrabismo, empezar con el tratamiento. Perfecto. Aquí tenemos otra pregunta. ¿Es posible que luego de un tratamiento de oclusión la agudeza visual empeore al suspender este tratamiento? Sí, efectivamente es muy importante cuando uno indica un tratamiento de oclusión. Por ejemplo, un paciente de 3 años que estamos tapando 3 horas por día. O Francisco, el paciente de 4 años. Uno le indica el tratamiento del parche. La visión de Francisco mejoró. Es incorrecto eliminar de manera abrupta el parche. Debemos sacar el parche en cantidad de horas de manera paulatina. ¿Por qué? Porque si vemos que cuando estamos eliminando esa cantidad de horas retrocede su visión, debemos nuevamente continuar con el tratamiento de oclusión de mayor cantidad de tiempo. Entonces es muy importante y siempre ante un paciente que vamos a ocluir, descartar que no sea una microtropia con una fijación excéntrica, porque en general son esos pacientes donde uno hizo el tratamiento del parche y después que le sacamos la oclusión, retroceden igualmente. Entonces, ser muy prudente cuando indicamos el tratamiento de parche, la cantidad de tiempo según las edades y cómo sacar el parche en función de ir desenvolviendo la cantidad de. Clarísimo. Esto un poco lo desarrolló en su exposición y tantas veces lo han preguntado, ¿no? Los padres. ¿Es verdad que un paciente operado de estrabismo puede volver a desviar? Sí, efectivamente, yo soy discípulo del doctor Hugo Nano y de Teresa. Ambos me han enseñado en la práctica diaria que ese paciente que uno opera de un estrabismo, no importa la edad, es muy importante comunicarle previamente a los papás o al paciente propiamente dicho que puede necesitar más de un tiempo quirúrgico. Y no es porque haya sido un fracaso esa primera cirugía, sino porque es normal que pueda descompensarse, más allá que uno haga cirugías ajustables o no, puede llegar a requerir más de un momento quirúrgico. Entonces, ser muy prudente en la primera indicación que hacemos, en la cantidad de músculos que vamos a trabajar en la primera cirugía, y explicarle al paciente y dejarlo además anotado en la historia clínica que es normal que pueda requerir más de un tiempo quirúrgico a lo largo de la vida. Es claro, siempre la comunicación fundamental con los padres, fundamental con la familia, dejarlos que pregunten, sacarle los miedos, es fundamental. Otra pregunta, ¿con qué cartilla prefiere tomar la agudeza visual en niños menores de 5 años? Bien, nosotros en el consultorio utilizamos diferentes cartillas. Tenemos la de Elías Gibarino, tenemos otras dentro del mercado. Lo más importante es, más allá de con la cartilla que lo utilicemos, es darle a cada edad el test apropiado. Entonces tenemos un paciente preverbal y no tengo una cartilla como el test de la mirada preferencial, que afortunadamente nosotros lo trabajamos desde siempre en la clínica Nano, lo voy a hacer a través de la fijación. Y tengo que ser muy hábil en saber si está fijando o no. ¿Para qué? Para empezar con el tratamiento de oclusión si lo necesita, y hacer una correcta refracción del paciente. Y después, por supuesto, cuando tenemos un chico de 2 años y medio, 3 años que colabora con dibujos, perfectamente el mejor dibujo. Y lo más importante es que el chico comprenda el dibujo que le estamos mostrando. Y cuando el chico llega a la edad de 4 o 5 años, con la lateralidad, el test de la EDGNL nos viene absolutamente muy bien en la práctica. Perfecto. Aquí interesante, ¿podría orientarnos sobre la pauta oclusiva en un paciente con una ambliopía moderada? ¿Y durante cuánto tiempo mantenerlo? Bien, bueno, la ambliopía puede ser leve, moderada o grave. Estamos hablando de una ambliopía moderada cuando un paciente tiene 3 o 4 décimas de visión en un ojo y el otro ha desarrollado muy bien la capacidad visual. Estos pacientes, afortunadamente, uno empieza con el tratamiento de la oclusión. Ejemplo, volvemos nuevamente a Francisco. Francisco, cuando yo lo recibo, 4 años, en un ojo tenía 4 décimas, en el otro 8 décimas. ¿Qué tenemos que hacer? Trabajar 4 horas por día. Hay un trabajo espléndido del grupo PEDI que en otra época uno tapaba todo el día. Hoy por hoy ya no es necesario tapar todo el día. Con que tapemos
3, 4 horas es suficiente. Y lo más importante en estos casos es cómo uno va sacando la oclusión en las ambliopías, ¿de acuerdo? Una vez que recuperó capacidad visual, de a poquito ir bajando la cantidad de horas. Perfecto. Aquí, bueno, hay muchísimas preguntas, doctor. Estamos tratando de elegir y el resto, por supuesto, serán contestadas vía email, porque si no nos vamos a extender muchísimo en el tiempo. ¿A qué edad es recomendable colocar el implante de lente intraocular en los niños afáquicos por cataratas congénitas? Muy linda pregunta, efectivamente. Bueno, justamente yo me dedico a cirugías de catarata en los chicos, como la parte de oftalmología general, de oftalmología infantil y del estrabismo. Cuando diagnosticamos un paciente con una catarata congénita, ¿cuándo hay que hacer el tratamiento quirúrgico? A los 2 meses, 2 meses y medio. El paciente se opera de la catarata congénita, empezamos con los lentes de contacto. ¿Hasta cuándo va a estar con los lentes de contacto? Y aproximadamente el primer año. Después el chico empieza a toquetearse el ojo. Es muy importante ir graduando este lente de contacto y lo más importante en un paciente que está operado de esta catarata binocular es el seguimiento en su refracción y el seguimiento de la visión. Un lente secundario para los colegas que hacen la cirugía intraocular se está indicando alrededor entre los 2 y los 3 años. Pero lo más importante es haber trabajado en este sustrato tan significativo que es, primero, el diagnóstico precoz, para no tener un chico con una ambliopía por deprivación el resto de la vida. Trabajar en un momento oportuno tratándolo, dándole la corrección óptica con el lente de contacto, pasando después con el lente de contacto y después, en cada caso en particular, uno indica el tratamiento de la colocación del lente intraocular. Pero sería entre los 2 y los 3 años. Bueno, fantástico. La verdad, doctor, cuánto hemos aprendido de estrabismo hoy, ¿eh? Impecable. Bueno, el resto de las preguntas, por favor, nos hemos extendido un poquito en el tiempo, pero estaba tan interesante su exposición que lo dejamos hablar. El resto de las preguntas serán, digamos, la respuesta va a ser enviada por email, a través de nuestro email de contacto. No sé si usted, doctor, tiene ahí en la placa. Bien. El email de contacto es ahí está, es el email del doctor y el email de US Ophthalmic, así que con gusto a cualquiera de los dos emails pueden mandar sus inquietudes. Y bueno, volver a agradecerle profundamente su participación, su dedicación, tantos años de trabajo con los niños. Realmente es gratificante escucharlo. Y es gratificante ver los resultados de estas familias y estos niños tan agradecidos. Nos vamos a seguir viendo en los próximos webinars, nos vamos a encontrar el lunes con tosis congénita con la doctora Amalia Escarza, y bueno, siempre en contacto con el profesor doctor Leonardo Vigaray, que está disponible siempre. Un placer, muchas gracias Leonardo, y vamos a seguir en contacto. Muchísimas gracias.